Padre, te pedimos por el caso de Cristian. Tú conoces todo lo que pasó, Señor, lo que hay en su corazón, en su mente. Tú conoces el diagnóstico de los médicos, el dolor de su mamá y de todos sus seres queridos. Y te pedimos, Padre, que le salves la vida para que Él te conozca, Señor. Solo anhelamos que Él te conozca, Señor. Dale paz a su mamá, Señor, a toda su familia. Y sobre todo llévalos a ese refugio único que hay en tu Hijo Jesucristo. También te pedimos por la doctora Maggie, Señor, que ha sido un tiempo largo, Señor, de dolor, de situaciones de salud muy complicadas. Pero en todo este caminar, ella, su esposo, su hijo, han estado caminando contigo, Señor, fortaleciéndose en ti. Y te pido, Señor, que los levantes, Señor, a toda la familia. Fortalécelos. Sana a la doctora Maggie, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres el Todopoderoso. ¿Quién como tú, Señor? Solo tú puedes sanar. Solo tú puedes hacer el milagro de sanidad, Señor. Sánala, Señor. Haz ese milagro que los médicos se queden con la boca abierta. Te lo pedimos. Ella es tu hija y ese matrimonio son tus siervos. Y te pido por toda esa familia, Señor. Ellos esperan en ti. Y dice tu palabra que ninguno que espera en ti será avergonzado. También te pido, Señor, por mí, para que pueda expresar tu palabra tal cual tú la pensaste, Señor. Que no agregue ni quite nada, Señor. Dame, Señor, la gracia para poder expresar tu corazón, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos capítulo por capítulo y verso por verso en el Evangelio de Juan. Y en este pasaje que vamos a estudiar, que nos toca, es importante que nunca olvidemos el contexto. El contexto en la Biblia lo es todo. Tú no puedes estudiar la Biblia sin entender el contexto, porque es muy fácil que te puedas perder en el mensaje principal. Ahora, el contexto del capítulo 14 es el capítulo 13. Exacto, es el capítulo 13. Y el contexto en el capítulo 13 es Jesucristo despidiéndose de sus discípulos. Jesucristo diciendo: es necesario que yo muera. Vamos a ir a Jerusalén y voy a ser asesinado, pero al tercer día resucitaré. Es la última cena de Jesucristo con sus discípulos. Es un momento triste, es un momento difícil, que aunque nos pintan los cuadros muy bonitos y los momentos muy bonitos, imagínate en el corazón de nuestro Señor Jesucristo en ese momento diciendo a sus discípulos: lo que viene es durísimo para mí. Pero Jesús no estaba preocupado por él. Jesucristo estaba preocupado por sus discípulos. Por eso, cuando Jesús está literalmente en la última cena con sus discípulos, celebrando la última Pascua con ellos aquí en la tierra, Jesucristo, su mensaje de despedida del capítulo 14, 15 y 16 son esos mensajes de decirle a sus discípulos: ánimo, chicos, lo que viene es muy difícil, lo que viene es complicado, lo que viene va a ser para ustedes peligroso. Algunos de ustedes los van a encarcelar, a otros de ustedes los van a apedrear, a otros de ustedes los van a decapitar. Y eso es lo que Jesús ya sabía. A Jacobo, que era de sus discípulos más cercanos, hermano de Juan, fue decapitado. A otros fueron apedreados, como Esteban, por ejemplo, que era un diácono. Hechos capítulo 7. Y así a cada uno de sus discípulos iban a ser apedreados, perseguidos. El apóstol Pablo fue decapitado, además de que fue azotado, fue encarcelado. Para todos aquellos que te quieren vender Disney al seguir a Cristo,
lee el libro de los Hechos. Y ahí es donde te das cuenta si en verdad eres cristiano o no. A ver si realmente quieres seguir a Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase. Porque hay muchos que dicen: yo voy a seguir a Cristo para ser millonario, yo voy a seguir a Cristo para que me dé una casa nueva o me dé un cliente. Pero espérate, ¿tú seguirías a Cristo aunque te quitaran todo? ¿Tú servirías a Cristo aunque lo perdieras todo? Y este es el punto principal, que Jesucristo a sus discípulos les está diciendo: ¿saben qué, chicos? Pongan sus ojos en lo eterno. ¿Cómo empieza el capítulo 14? ¿Se acuerdan? No se pongan tristes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para todos ustedes. El mensaje de Jesucristo es: pon tus ojos en lo eterno. Pero aunque yo me voy a ir, no los voy a dejar huérfanos. Yo me iré, pero les daré otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese es el contexto de este mensaje que estamos estudiando del capítulo 14. Es un dolor y una preocupación de Jesucristo. ¿Por quién? Por sus discípulos, pero también de Jesucristo por ti y por mí, porque sabía que todo esto se iba a escribir. Muchas gracias. Ay, ya me volvió el alma. Es que con estos focos me siento como pollo en rosticería, así nada. Y como voy, así sería como de pollo de Costco, ¿no? Sí. Barato y gordito. Ay, sí. Ya maduren. Juan capítulo 14. Dice Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y ese otro me encanta, porque ¿sabes qué? En el Padre Celestial tienes un consolador. Él nos consuela. En su Hijo Jesucristo tenemos consolación. Y aparte Jesús dice: no solo eso, les voy a dar otro consolador, el Espíritu de verdad. Dice: otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y esto me encanta. El Espíritu Santo va a estar conmigo siempre. Siempre. Una vez que el Espíritu Santo te sella, una vez que tú le has entregado verdaderamente tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo lo podemos contristar, sí, pero Él va a permanecer contigo. Él se va a quedar a tu lado. Él es el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos abre el entendimiento. Y yo te quiero pedir algo. Ahora, la palabra, ahorita voy a ese tema. La palabra consolador es importante porque me encanta esta palabra y la puse aquí. Es la palabra parakaleos. Saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y como fue escrito en griego, la palabra griega es parakletos. Perdón, parakaleos es parakletos. Y eso es estar hombro a hombro. Eso significa el Paracletos. El Espíritu Santo es ese Paracletos con nosotros. Es decir, que está hombro a hombro. Esa es la traducción literal. Cuando alguien está agüitado, cuando alguien está triste, y que tú te pones hombro con hombro y lo abrazas. Eso es un consuelo así, mero. Ese es el Paracletos, ¿no? Es decir, esa consolación. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con todo aquel que está triste, cansado, contristado. Él es nuestro consolador. Y dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y ese es el tema ahorita. El Espíritu de verdad. Ese es un título que Jesucristo repite constantemente sobre el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo hace esta separación. Una cosa es el Espíritu de verdad y otra cosa es este sistema, este mundo no le puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Esto es lo que Jesucristo enseña en su palabra. Y este título de el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, debes de grabártelo. Está hablando, por supuesto, del Espíritu Santo.
Sin embargo, aunque está hablando del Espíritu Santo, esta es una característica muy importante y es a lo que yo iba hace rato. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Mucha gente te va a querer enseñar, o tú te has dejado enseñar por mucha gente. Algunos por videos de YouTube, otros por movimientos o denominaciones, otros por líderes religiosos que admiras. Pero siempre tenemos influencia de alguien. Yo te quiero pedir un favor y pon mucha atención. Nuestra influencia tiene que ser Jesucristo. Y nuestra guía para saber qué sí y qué no debe de ser esto, la Biblia. Todo lo que no venga aquí, yo te invito a que lo deseches. Y todo lo que viene aquí, yo te invito a que confíes y lo creas. Aquí hay evidencia sobrenatural de que solo Dios pudo haber escrito esto. Ningún libro que presuma ser sagrado o de inspiración divina presenta evidencia sobrenatural del poder de estas palabras. Esto tiene un poder impresionante para salvar y cambiar vidas. Si yo me desvío de este lugar, apedréame, córreme, no me creas absolutamente nada. Pero esto tiene poder y es verdad. Y esto cambia mi vida y cambia tu vida. ¿A qué voy con todo esto? Que vamos a entrar en un tema maravilloso, que es donde el mismo Jesucristo te va a predicar y nos va a predicar a todos nosotros cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Si tú sabes de este tema, vas a ver que hay muchos charlatanes, muchas denominaciones o muchas corrientes que te van a vender ideas del nuevo mover del Espíritu Santo, de esto del Espíritu Santo. Y yo siempre hago esta pregunta: ¿y dónde viene? Porque si no viene en la Biblia. Una vez le preguntaron a un pastor, el pastor Chuck Smith, en un programa de radio que tenía. Le dicen: Pastor Chuck, ¿cómo usted puede explicar esto y esto y esto que sucede? Porque son acontecimientos reales que pasan en algunas iglesias. ¿Cómo usted puede explicar esto que sucede de este mover del Espíritu Santo? Y él contestó: yo creo en la Biblia. Y como creyente en Dios y en la palabra de Dios, Dios me ha llamado a predicar la Biblia y a explicar la Biblia. No soy llamado a explicar lo que no viene en la Biblia. Hay muchas cosas que pueden suceder verdaderamente, pero que no son bíblicas. Tú vas a tomar tu decisión si le vas a creer a esto o le vas a creer a las experiencias que mucha gente te va a vender. Por eso es muy importante que ahora que vamos a entrar en estos temas maravillosos, donde el mismo Jesucristo te explica y nos da un estudio de cuál es el mover del Espíritu Santo en el creyente. De esos versículos, de esos capítulos 14, capítulo 15, capítulo 16 de Juan, tú puedes hacer todo un estudio personal de lo que el mismo Jesucristo te va a predicar. ¿Cuál es el mover del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su propósito del Espíritu Santo en el creyente? Ahora que si no le crees al mismo Jesucristo, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Por eso es importante. Aquí este título que Jesús le dice al Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Primer característica que podemos ver: el Espíritu Santo, ¿a dónde nos conduce? ¿Qué nos enseña? La verdad. En Él no hay mentira. Juan capítulo 16, versículo 13:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesucristo, Él os guiará a toda verdad. Es decir, que el Espíritu Santo, ¿a dónde nos lleva? A la verdad. ¿Quién nos explica la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Hay algunos que llegaron a decir, es que no está todo contenido en la Biblia. El Espíritu Santo sigue haciendo. Y digo, ok, pero adivina quién escribió la Biblia. El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, ¿crees que se le haya olvidado algo? Porque esto no fue escrito por hombres. Este tema me encanta, de la veracidad y de la evidencia de las Escrituras. Voy a hacer un video sobre eso. Es maravilloso, para que digas, esto es verdad, esto es sobrenatural, y esto tiene un solo autor. Un solo autor, y es el Espíritu Santo. Usó a más de 40 escritores, pero tiene un solo autor, un solo corazón, una sola mente, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y Él nos guiará a toda verdad. Si yo o tú conocemos un poquito de las Escrituras el día de hoy, adivina por qué es. Porque el Espíritu Santo nos lo revela. Yo no puedo entender la Biblia si no es porque el Espíritu Santo me abre el corazón y el entendimiento, y digo, wow. ¿Cuántas veces tú has leído algún pasaje? Lo lees 1, 2, 3, 4, 20 veces y no pasa nada, ¿no? Dices, ah, sí, ya entendí. Pero hay un día donde lo lees por tal vez 30ª vez y de repente, ¡pum!, te pega ese versículo y se te abre el entendimiento y dices, wow, ahora entendí esto que no lo había leído muchas veces y no lo había entendido. El Espíritu Santo te lo reveló. Todo lo que tú y yo conocemos de la palabra es porque el Espíritu Santo nos lo revela. Solo por el Espíritu Santo podemos entender las Escrituras. Una prueba de que el Espíritu Santo habita en ti y tienes vida espiritual es que tienes hambre de la palabra. Si no tienes hambre de la palabra, es difícil que el Espíritu Santo realmente habite en ti. Porque quien dictó la palabra, escribió literalmente letra por letra, fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo me lleva literalmente a escudriñar las Escrituras. Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Este versículo lo vamos a estudiar más a detalle cuando lleguemos a Juan 16. Juan capítulo 15, versículo 26, dice Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí. ¿Quién nos lleva a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace abrazar la cruz y decir yo nunca me quiero apartar de aquí? El Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo hace? Exaltar al Cordero de Dios en tu vida. Recordarte su sacrificio, su obra completa y perfecta en esa cruz. Recordarte que resucitó con poder y con autoridad, y que Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. El Espíritu Santo es el que da esa convicción y esa pasión. Juan capítulo 14, el versículo, Juan 15 que vimos, que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, el capítulo 16, y el capítulo 15, que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Y ahora vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 6 para recordar. Si Él es el Espíritu de verdad y nos guía a toda verdad, vamos a ver quién es esa verdad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad.
yo soy la verdad. Tú y yo solo podemos llegar a Cristo por el Espíritu Santo. No hay otra. Tú y yo no podemos entender la cruz, no podemos llegar a Cristo, deleitarnos en Cristo, si no fuera por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la cruz. Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad. El único que puede verdaderamente hacernos libres, el único que puede dar vida a los muertos. Y aquí es algo precioso. ¿Por qué? Porque vemos claramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad. Y Jesucristo dice: yo soy la verdad. Y dice Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también ahí en Juan capítulo 8 Jesucristo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una correlación perfecta. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No, pues es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Juan capítulo 8. Pero ahí también ya estamos viendo esta primera parte. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a Jesucristo, que Jesucristo dice: yo soy la verdad, y que la verdad nos hace libres. Pero habla constantemente del Espíritu de verdad, del Espíritu de verdad. Pero también Jesucristo habla del otro equipo. En Juan capítulo 8 versículo 42, Jesucristo diciéndole a los fariseos, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso, y él es el padre de mentira. Por un lado dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, pero por otro lado también está diciendo que Satanás es el padre de mentira. Y no le dijo a unos secuestradores o a unos, no sé, le está diciendo a unos sacerdotes que predicaban la palabra, que enseñaban la Torá. A ellos Jesucristo les está diciendo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira y ustedes son unos mentirosos. Ahí, para los que mienten, ya saben quién es su padre. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Así de fácil. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Querida familia, ¿por qué Jesucristo hace énfasis en el espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo? ¿Por qué constantemente dice el espíritu de verdad, el espíritu de verdad?
y que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y ya entendemos que tú y yo llegamos a Cristo gracias al Espíritu Santo, pero también Jesucristo mismo nos enseña que hay literalmente el padre de la mentira, que es Satanás. Y aquí habla en Primera de Juan, en el capítulo 4, el apóstol Juan está hablando precisamente de una separación, los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Los hijos de este mundo, ¿sabes qué? Hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Rechazan el señorío de Cristo, rechazan la verdad del Evangelio. Uno de los temas que me apasiona es evolución versus creación. Me encanta ese tema. Y es increíble cuando tú estudias el tema de la evolución. Es increíble ver que no tienen fundamento alguno para decir que es científico. Te lo venden como ciencia y se las compras como ciencia, y es mentira, es una secta, porque toda la evidencia habla de que alguien hizo todo. Yo no, ni siquiera es de inteligentes decirte a ti que este micrófono alguien lo diseñó, lo planeó y lo realizó. Sería loco decirte que se hizo solo a lo largo de millones y millones de años. Y es un vil micrófono, siendo que la planta más pequeña de todo este jardín, la planta más pequeña, es el sistema bioquímico más complejo que el ser humano todavía no alcanza a descubrir. Y ahí el hombre, en su necedad, como dice Romanos capítulo 1, dice: no existe Dios, todo se hizo solo al azar. Porque no queremos que nadie nos gobierne, no queremos rendirle cuentas a nadie, nosotros queremos ser nuestro propio Dios. Y el mundo los escucha porque son del mundo. Pero cuando dices: perdóname, todo esto fue creado y diseñado por un creador que nos ama, estás loco. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, los griegos buscan conocimiento, ¿no? Los judíos, señales. Para ellos el evangelio de Jesucristo es locura para todos los que se pierden, todos aquellos que han entenebrecido su corazón y han negado la realidad de la evidencia que hay. Hay tanta evidencia, pero el ser humano no quiere ser gobernado por nadie, él quiere gobernar. Y aquí el punto es que si el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad habita en ti, te guía a toda verdad. Pero si eres hijo de este mundo, literalmente casado con este sistema mundano, vas a acabar abrazando lo que este sistema mundano te enseña. Oye, el aborto es un derecho. Resulta que defienden más los huevos de tortuga que un ser humano. Y llegamos a tantas locuras como seres humanos que dices: ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Han rechazado al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso y hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, el que no le pertenece a Dios, no nos oye, no le importa a Dios. Podrá estar sentado en la iglesia y que no le importe Dios. Qué triste sería eso. ¿Y sabes por qué? Porque al final de sus días, cuando su corazón lata y deje de latir, ese día se va a topar con todas las oportunidades que Dios le dio y que él decidió rechazar y endurecer su corazón por el cochino orgullo de creerse que es alguien cuando no somos nada. Los seres humanos somos tan soberbios, tan orgullosos. Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad. Jesucristo diciendo: vienen cosas bien difíciles para ustedes. Los van a perseguir.
los van a encarcelar. Algunos los van a matar. No se desanimen. No se desanimen. Aunque ustedes van a ver que me van a matar y que voy a morir en esa cruz, al tercer día voy a resucitar y los voy a ver. Y adivinen qué, hay un lugar preparado para todos ustedes en la casa de mi Padre. Pero aunque me voy a ir, no los voy a dejar solos, chicos. Enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad y los protegerá de tantas mentiras que hay en este mundo. Tantas mentiras que los van a envolver. El Espíritu de verdad, del cual el mundo tristemente no quiere recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Pregunta: ¿tu corazón a quién le pertenece? Honestamente, ¿le pertenece a este mundo? ¿Amas más lo que este mundo te puede ofrecer? ¿Amarías y seguirías a un Cristo que tal vez te quita todo? ¿Le servirías? ¿Le amarías? Venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Tu corazón dónde está? ¿A quién le perteneces? Y ese Espíritu precioso, santo, el Espíritu de verdad, como Jesucristo lo describe, en el corazón de Dios está el darlo. En Lucas capítulo 11, versículo 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? A los que se lo pidan. El Señor está dispuesto, el Señor está dispuesto siempre, pero nosotros somos los que nos damos nuestro taco como si Dios nos necesitara. Y Dios no me necesita y no te necesita, pero Él te ama. Él te ama. Y sin embargo, tristemente, en el amor que Él nos tiene, en la fidelidad que Él nos tiene, como seres humanos hemos abusado. Nos hemos dado nuestro taco y alimentado nuestro orgullo. Pues que me ruegue. Ay, hoy no puedo, hoy me quiero levantar tarde, hoy leer la Biblia, qué flojera, ir a un estudio bíblico, no. O sea, perdóname, Dios no necesita que lea su palabra, Somos nosotros los que necesitamos meditar en su palabra. Dios no necesita que vengamos a la iglesia. Somos nosotros los que necesitamos alimentarnos. Dios no necesita que le cantes. Dios no necesita que vengas a algún estudio bíblico entre semana. Somos nosotros los que necesitamos estarnos alimentando de Él. Pero el orgullo del ser humano, ¿qué no hemos entendido? ¿Por qué no entendemos? Y me duele porque el Padre está con los brazos abiertos. El Padre está diciendo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesucristo lo dijo de esta manera. Y Él, como si nos necesitara, ofreciendo su amor. Y todavía el ser humano dándose su taco. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos está dispuesto a dar y amar y dar de su Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo recibir al Espíritu Santo?
El apóstol Pablo lo explica en Gálatas: primero entiende el Evangelio. Es que es increíble, porque literalmente el Espíritu Santo nos lleva a entender el Evangelio de Jesucristo. Pero ya que hemos entendido el Evangelio de Jesucristo y el sacrificio de Cristo por nosotros, y nos arrepentimos, nos da el don del arrepentimiento y le clamamos por perdón y le clamamos que Él nos salve, que sea nuestro Salvador. Ahí es entonces cuando el Espíritu Santo, que estaba con nosotros, después está en nosotros y somos sellados con su Espíritu Santo. Y ya una vez que eres sellado con el Espíritu Santo, ahora por fin eres su hijo. Y ahora, como hijos, somos herederos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto hijos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, papito amado, papito querido. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Las preciosas promesas que hay como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, hablando de Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, deleitándote en la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Has creído en el Evangelio? ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Sabes que eres pecador y que necesitas el perdón a través del sacrificio único de Jesucristo por ti? ¿Crees que Jesucristo murió para salvarte y que su sacrificio es perfecto y completo en esa cruz? ¿Crees que resucitó de entre los muertos y que Él está vivo y que está a la diestra del Padre y que intercede por ti constantemente? ¿Crees que Cristo se entregó en esa cruz como ese cordero sacrificado por tus pecados y que a través de su sacrificio hay perdón y una nueva vida, y que Él te regala la salvación y te regala la vida eterna? ¿Crees que en Jesucristo está la resurrección y la vida? ¿Crees que Él es el único camino, la verdad, y solo en Él podemos tener vida? ¿Crees que Él es el buen pastor y que ninguna de sus ovejas se va a perder? Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces, solo entonces, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Y con esto me despido, como dice la canción. El Espíritu de Dios está dispuesto para todo aquel que quiera, que crea en Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don del arrepentimiento, porque es un regalo de Dios. Pídele que tu corazón y tu vida cambien. Pídele que quebrante tu corazón y que veas la cruz de Cristo majestuosa. Hoy la misma semilla ha sido regada entre todos ustedes, y esta semilla en algunos dará fruto, en otros morirá. Pero en el corazón de Cristo era el recordarnos que en el Espíritu de verdad Él nos guiará a toda verdad.
Él dará testimonio de la obra perfecta y completa del Hijo de Dios en esa cruz. En Juan capítulo 14, 18 dice: no os dejaré huérfanos. Voy pues con mi Padre, pero no se van a quedar huérfanos, no se van a quedar solos. Volveré a vosotros, dice Jesucristo. ¿Lo crees? Todavía un poco, pero el mundo no me verá más. Hay un tiempo y se está acabando, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, dice Jesucristo, vosotros también viviréis. Oramos. Padre, yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor. Qué dolor, Señor, es ver corazones endurecidos a tu palabra. Qué dolor es ver corazones indiferentes a tu palabra. Qué triste es ver que gente ha escuchado el mismo mensaje. Unos reciben tu palabra y dan fruto para tu gloria, y otros rechazan tu palabra por sus tradiciones, por sus propias creencias. Ten misericordia de nosotros, Señor. Quebranta los corazones indiferentes y endurecidos. Recuérdanos que si no hay amor y hambre de tu palabra, no tenemos vida espiritual. Yo te pido, Señor, que des hambre por tu palabra a cada uno de nosotros. Que busquemos honrarte con nuestras vidas, pero sobre todo buscar tu dirección y tu voluntad en nuestras vidas a través de tu palabra. Te pido, Señor, que traigas vida a los muertos. Y dice tu palabra que no regresará vacía. Y lo creo, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu Hijo Jesucristo. Que el Evangelio de tu Hijo Jesucristo pueda resplandecer enorme, y que nos abracemos de Él y que nada ni nadie nos aparte, Señor. Que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, echa fuera toda mentira que hemos creído a lo largo de los años. Que esas mentiras que a veces se anidan en nuestro corazón y en nuestra mente sean echadas fuera por tu Espíritu de verdad. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, reprográmanos, Señor, a través de tu palabra. Que si en algo creemos y abracemos sea tu palabra y no la de un pastor o la de un predicador o la de algún líder, sino que sea tu palabra en nuestro corazón y mente, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, y que tu Espíritu Santo siga guiándonos a entender y a deleitarnos en ella. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Ya saben, las actividades que tenemos entre semana están cordialmente invitados todos. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras, y si van a comer muy rico, ahí invitan. Que Dios los bendiga.